Listo chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Continuando con la clase sincrónica correspondiente a autotrónica. Sí, vimos la clase pasada lo que las principales características del sensor APP, el sensor de posición del pedal del acelerador. ¿Ya? En esta ocasión vamos a revisar el sensor CHT. Sí, vamos colocando en pantalla entonces, ¿ya? El sensor CHT básicamente es un sensor de temperatura de la cabeza de cilindros. Sí, vamos a colocar acá. Vamos a revisar el día de hoy el sensor CHT. ¿Ya? Este sensor básicamente, si es que es un sensor de temperatura, como les manifiesto, va a disponer de, ¿cuáles serían las características? Dispone de un termistor, dispone de dos cables, ¿ya? Y de igual manera, sí, ¿dónde estaría ubicado? Estaría roscado en el cabezote. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo lo puedo, para el momento de desconectar este tipo de sensor? Yo podría deducir, si voy a desconectar, por ejemplo, voy a desconectar, tendría que desconectar los cilindros, ¿no? ¿Cómo lo voy a desconectar? Yo podría decir cuando el pistón esté básicamente en su etapa de compresión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a desconectar? Sería básicamente aquí entre los dos cilindros. Sí, se desconecta, ¿no? Los dos cilindros se desconectan. ¿Listo? Entonces aquí básicamente este tipo de sensor que me me brinda una refrigeración del motor, ¿no? ¿A través de qué? Aire y refrigeración. Refrigeración del motor. ¿Ya? ¿Listo? Así como también me van a permitir borrar un momento la pantalla, ¿ya? Este tipo de sensor, sí, este tipo de sensor va a trabajar entre unos 105 a 110 grados, ¿ya? Es decir, ¿cómo se disparará? Se disparará más o menos algo así, ¿no? Se dispararía entre el termistor entre unos 110 grados, como les comento, ¿sí? Y de igual forma, ¿cuál sería su circuito, su esquema, ¿no es cierto? Su esquema básicamente sería igual, ¿no? Con un termistor. Tengo aquí la EQ internamente con su microprocesador. Tengo aquí mi microprocesador. Listo. Entonces necesito yo una señal, ¿no? La señal que sería desde a través de un transistor. Sí, coloquemos aquí nuestro transistor. El mismo que estaría conectado aquí con una resistencia interna, ¿no? Tengo una resistencia por aquí. Y podría deducir también que la fuente directa tengo también una resistencia. ¿Ya? Una resistencia interna. Entonces este básicamente estaría conectado acá. ¿Sí? Yo puedo decir una resistencia puede ser de unos, ¿qué será? Unos 3 kiloohmios. Y esto unos 2 kiloohmios. ¿Ya? Conectado con el termistor. Por aquí estaría el termistor. Y este conectado lógicamente a tierra. ¿Ya? Entonces este termistor correspondería al sensor CHT, ¿no? Sí. Aquí tendría, por ejemplo, una resistencia. Acá esta sección tendría que ir conectado con el microprocesador. ¿Listo? Aquí podré deducir que tenga unos 6K, por ejemplo, unos 6 kiloohmios. ¿Ya? Si yo deseo, por ejemplo, verificar el voltaje de señal y hacer voltaje de señal 1 y 2, ¿no? Que sería con las resistencias, yo podría deducir de la siguiente forma. Borremos esta sección de acá. Podría deducir de la siguiente forma. ¿Cómo sería? Voltaje de señal 1 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia, al voltaje de alimentación que tendría 5 voltios multiplicado por la resistencia del termistor sobre la resistencia del termistor más la resistencia interna. Esto equivale a 5
multiplicado por la resistencia del termistor, que son los 6 kiloohmios, sobre 6K más la resistencia interna que dispongo de 2, ¿no? Esta sería la resistencia interna de 2 kiloohmios. Entonces el voltaje de señal 1 sería el siguiente. Vamos revisando. ¿Cuál sería? 6 por 5 y dividido para 6 más 2, no, 8. 3.75. Tendría 3.75 voltios. ¿Ya? Ahora con la voltaje de la señal 2, sí, que correspondería a la resistencia entre la de 3K y la de 2K. Es decir, resistencia interna va a ser igual a 1/3 más 1/2, ¿cierto? El voltaje de señal 2 va a ser igual a los 5, ¿no es cierto?, multiplicado por la resistencia del termistor sobre la resistencia del termistor más la resistencia interna, que es 1/3 más 1/2. El voltaje de señal 2 sería igual a, vamos a revisar, ¿no es cierto? Tendría 30, a ver, 1/3 más 1/2, perdón, 1/3 más 1/2 más 6 y 30 dividido para esto, ¿cierto? Tendría 180, 4.39 voltios, ¿ya? Y de esta manera yo podría deducir, ¿no? Podría deducir el voltaje de señal 1 y el voltaje de señal 2 con respecto a este tipo de de sensor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? Si me permiten borrar, por favor. ¿Cuál va a ser su actividad que van a realizar? La actividad sería la siguiente. Ustedes, de aquí a la siguiente semana, es decir, el próximo día jueves, ¿sí?, ustedes deberán presentar el siguiente tarea. Ustedes van a investigar más a fondo, por favor, que sea una investigación relevante, ¿sí? Investigar sobre el sensor CHT y el sensor APP, ¿sí? A profundidad, por favor, ¿sí? Que sea una consulta relevante, con información relevante, sí, información relevante. Ya, ustedes consultarán las gráficas, las imágenes, pueden imprimirlas y pegarlas en su cuaderno, no hay problema. ¿Listo? Y adicionalmente vamos a consolidar o vamos a elaborar un circuito, un esquema general, un esquema consolidado, un esquema consolidado de sensores, todos los sensores que hemos visto, ¿sí?, en el trayecto de cada clase. El esquema consolidado, es decir, el circuito general, conectada con el microprocesador, con la unidad de control electrónica, ustedes van a desarrollar. Yo les puedo proporcionar una guía, ¿sí?, del esquema. Ustedes van a desarrollar esto en el programa Livewire, ¿ya? Y de igual manera ustedes deberán desarrollar, bueno, en Livewire dibujan el circuito madre, sería, ¿no?, circuito completo. Y adicionalmente ustedes deberán bueno, imprimirlo, recortarlo y pegarlo en su cuaderno, ¿cierto? Y también tendrán que desarrollar en grupo de 4 personas un informe de guía práctica, de lo que es todos los sensores del vehículo, ¿sí?, y dibujarlo esto en AutoCAD, ¿sí? Van a utilizar el AutoCAD, ¿sí?, en 2 dimensiones, y van a dibujar de igual forma como dibujaron en Livewire, ¿sí?, en Livewire, este circuito general, van a desarrollarlo en AutoCAD, ¿sí?, con todos los detalles, lo que corresponde al formato de rotulado. Con un formato de rotulado, si yo ya dispongo, ya les proporciono el formato de rotulado para que puedan optimizar un poco de tiempo y se dediquen básicamente a dibujar todo el circuito general de sensores. ¿Listo? Esto lo van a hacer en AutoCAD con un grupo de 4 personas y generando un informe de guía práctica. De igual forma para la siguiente semana. ¿Listo?
Entonces esas serían las indicaciones generales, por favor. Y cualquier inquietud que tengan, por favor me escriben, me llaman, no hay ningún inconveniente. Listo, que tengan un excelente día y gracias por su atención. Hasta luego. Este formato es una 3, una 4. Listo. Hasta luego, muchísimas gracias.